Ya vamos a revisar las cifras COVID-19 que vienen con un alza bastante importante, pero esta pandemia no solo nos ha dejado contagios, cifras que comentar día a día en los balances televisados, sino que también otro tipo de consecuencias que tienen que ver con multas asociadas, sobre todo en el primer periodo de la pandemia en nuestro país, cuando muchas personas de repente contravenían la normativa, no respetaban las cuarentenas, viajaban en sus helicópteros personales. Eso lo hacen poquito, eso sí, porque no todos tenemos acceso a helicóptero personal. Bueno, ¿qué ha pasado con aquellas personas que fueron multadas en un principio en la pandemia? ¿Se acuerdan ustedes del DJ Pablo Insunza, por ejemplo, y esa fiesta en Cachagua? Vamos a comentar de aquello junto a Manuel Estuardo. Él es periodista de biobiochile.cl y nos cuentan todo lo que ha pasado en este ya casi 2 años. Vamos a cumplir en marzo del inicio de la pandemia. ¿Cuánto tiempo pasó, Manuel, desde que se empezaron a multar a las personas? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Camila, Luis, feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Efectivamente, hace poco se cumplió ya un año de estas fiestas en Cachagua que generaron mucha polémica. Esto, recordemos que ocurrió en medio de un alto caso de cifras COVID en los primeros días de enero de 2021. Efectivamente fueron cerca de 5 fiestas que se realizaron por Año Nuevo en Cachagua, que terminaron con un total de 37 personas multadas. Actualmente 32 siguen sin pagar, ascendiendo a un monto de 195 millones de pesos. Estas fiestas, recordemos, dejaron cerca de 60 personas contagiadas y más de 100 contactos estrechos, que incluso elevaron los contagios en la región de Valparaíso a un 307%. Incluso la en ese entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dijo muy enfáticamente: si muere alguien, ya sabemos a quién preguntar. Incluso el ministro de Salud, Enrique París, también fue bastante crítico en su momento con respecto a esto, y dijo que era un atentado a la salud pública. Bueno, ha pasado un año, se realizaron sumarios y se cursaron multas por este tema. Sin embargo, la sorpresa es que estas no se han pagado. De las 32 personas, nosotros en biobiochile.cl accedimos a información vía transparencia, ya que desde la Seremi de Salud no accedieron a referirse a esta solicitud de información. Nos encontramos con que 3 personas aún no han sido notificadas y 9 ya están en proceso de cobranza. Esto quiere decir que pasó el periodo para pagar de manera voluntaria y ya se emitió un juicio y se inició un proceso de cobranza. Entre estas personas está Samuel Israel, piloto chileno de rally, que fue una de las personas que es indicada como organizador de una de las fiestas. De hecho, el que arrendó ese. Efectivamente, es la persona que arrendó una de las casas, que incluso el propietario dijo que fueron cerca de 200 personas que llegaron hasta el inmueble. Ahora, Israel dijo que solamente fue una junta de amigos, claro. 200 amigos. Es que tiene hartos amigos. Oye, claro. Preguntarte... Tiene como Roberto Carlos. Sí, claro. Preguntarte, a ver, este es un ejemplo de muchas otras situaciones que estuvimos viendo en distintos lugares. Pero en la práctica, la exigencia del pago de la multa asociada a una infracción de salud es muy poco exigible. A ver, cuando nos sacan una multa a Carabineros, si es que no nos retienen la licencia, porque es una de las razones por las cuales vamos a pagar, si es que no pagamos la multa, cuando pagamos el permiso de circulación, tenemos que pagarlo, si no, no podemos tener el permiso de circulación. Cuando nos sacan una multa o cuando tenemos un castigo a través de Servicio de Impuestos Internos, nos retienen, por ejemplo, los impuestos de la retención. En este caso, ¿de qué manera se hace exigible? Claro, en este caso me dices tú que hay un juicio, una cobranza en torno a un par de personas o a estas personas. Pero ¿qué pasa con todas aquellas que los multaron porque no andaban con la mascarilla, porque bajaron en cuarentena, porque, no sé, digamos, se saltaron las normas sanitarias?
¿Cómo se hace exigible ese corto? ¿A todos los van a demandar? Claro, terminado el proceso de pago voluntario, si no lo hacen, ¿qué es lo que pasó? Producto de estos mismos hechos, se presentó un proyecto que entrega facultades a tesorería para sancionar a estas personas y y retirar el dinero a través de la devolución de impuestos. Una forma de aumentar la sanción y en el fondo obligar a estas personas a pagar que si no lo hacen, el dinero se les va a retirar de su devolución de impuestos. Porque fuera de eso, claro, hay muchas personas que dicen, ya, recibe una multa y la mete dentro del cajón Claro. y ahí queda. Claro. Sí, pues. Y de hecho, oye, ojo que este monto, ¿cierto?, es tremendamente alto, son casi 195 millones de pesos de los que estamos hablando, de los cuales no se ha recaudado ni uno. Porque son varios, claro. Ni un Claro. peso. Claro, porque Son evidentemente varios, son varias las personas, ¿cierto? Son 32 infractores, ¿cierto? Por lo que pasó en Cachagua particularmente, pero no se ha pagado un solo peso. Algunos de ellos ya están en periodo de cobranza, además, porque muchos de ellos todavía están dentro de este plazo que es voluntario, ¿no? Que el pago es voluntario, que ellos todavía pueden acercarse, pero ya hay algunos que pasaron ese periodo voluntario y que están en periodo de cobranza. Entonces, por eso llama la atención que no se esté moviendo mucho el aparataje institucional para poder recaudar estos dineros finalmente. Yo lo decía al principio, haciendo alusión a las personas que después empezaron a grabar videos, lo empezaron a compartir a través de redes sociales. Nos acordamos lo que pasó también con las familias de estas personas, algunas menores de edad incluso, que estaban en estas fiestas, ¿cierto? Empezaron ahí, a todo esto, no es el mismo DJ que tiene el mismo nombre de un DJ de acá de la zona, no, es de allá. No es de acá, el de la región del Biobío. Pero sí, acá están identificados muchos de ellos de manera incluso voluntaria porque se grabaron y lo subieron a redes sociales. No es como que haya que hacer un seguimiento, o sea, están identificados, se les multó de manera particular. ¿Por qué entonces no se ha hecho la cobranza en el caso de aquellas personas que ya no están en el plazo voluntario? Esa es una de las principales críticas que se le realiza a la Seremi de Salud. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado, en octubre del año pasado, ofició a la Seremi por la lentitud en el proceso de cobro de esta multa. También lo había hecho en su momento el parlamentario Andrés Celis, que también fue muy crítico y acusó negligencia por parte de la Seremi de Salud. Nosotros, cuando solicitamos la información a la autoridad sanitaria con respecto a este tema, la verdad es que no se refirieron, por lo mismo nosotros accedimos a través de transparencia al detalle de esta información, al detalle de las personas que no han pagado, cuánto es el monto y en qué situaciones están. Es que es muy bueno bajar la pelota de alguna manera, porque claro, muchos podrán estar pensando, es que estos son los cabros de la fiesta y la cuestión. Pero vuelvo a insistir, hay muchos que fueron multados por no usar la mascarilla, o han sido multados todavía por no usar la mascarilla, cuando se saltaban las cuarentenas. Y estamos hablando de personas que de repente ni siquiera tienen idea de cómo funciona el aparataje, y obviamente nos van a ir a pagar. ¿Qué sanciones, además de la multa, por supuesto, tienen estas personas? ¿Qué va a pasar con ellos? Finalmente tiene que ver, hoy día le pasan la pelota al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería, para poder cobrar estos montos, entendiendo que hoy día también tienen que estar cobrando y volvieron a poner en sobreaviso a las personas que no han pagado ese bono de 500 lucas que no merecían o que no tenían derecho. Entonces, hay toda una pega que están haciendo. ¿Van a ir a cobrarle a esa persona, a Pedrito Pablo, que se saltó una cuarentena y los multaron caminando en la playa? Mira, esa es una de las grandes dudas que está dejando este tema y que nosotros hemos estado tratando de buscar respuestas por eso mismo, porque recordemos que también muchas personas de las que estuvieron involucradas en esta fiesta dieron antecedentes falsos. Entonces, claro. Y muchos estuvieron ahí y fueron a Santiago después de hacerse exámenes PCR. Entonces hay mucha traba, hay mucha incógnita con respecto a este tema, porque tanto las autoridades que deberían estar detrás de estas personas no lo hacen. Y es una de las críticas que se genera. En su momento se querelló la Intendencia de Valparaíso, actual delegación. Entonces, y todo ese proceso sigue estancado hasta ahora. Ahora, esto no significa que no hayan habido personas que efectivamente tuvieron que pagar multas en este contexto de estado de excepción, además por la crisis sanitaria que tuvimos en algún momento, ¿verdad? O sea, ¿han habido efectivamente personas que han pagado multas? Sí, efectivamente, porque en un principio eran 37 personas y el monto superaba aproximadamente los 200 millones de pesos.
Entonces, a un año, pero son 5 personas del total. De hecho, el señor del helicóptero entiendo que no pagó, ¿verdad? Claro, Kaufman, como un- el empresario. Eso fue por un hecho que ocurrió en Semana Santa del cuarentena. año pasado. Sí, que habían cuarentenas y él se movía en su helicóptero. Pero claro, Sí. hay toda una crítica al sistema de cómo funciona en torno a que hoy día básicamente la multa que podemos tener es que nos bloquean el pase de movilidad, que tiene mucho más peso hoy día que a lo mejor una multa, es mucho más efectivo, porque hoy día con el pase de movilidad hacemos todo. Pero claro, yo creo que hay personas que sí se acercaron a pagar porque obviamente asumen la culpa, pero otros simplemente están esperando lo último. Pues muchas personas que, bueno, a ver cómo me lo piden. Pues me irá a llegar una carta, me van a buscar, me irán a golpear la puerta. No sé si eso incluirá dentro de, bueno, no está dentro del sistema financiero que les pueda cerrar una puerta a la hora de comprar algo, en fin. O sea, y que desde el mismo ministerio o desde la Seremi de Salud no digan nada y que sea a través de transparencia. ¿Cuánto tiempo se demoraron en la entrega más o menos de esta información? Pues sabemos que transparencia se demora mucho. Nosotros aproximadamente a mediados de diciembre solicitamos la información. Prácticamente se demoró un mes en llegar estos datos. Un mes, pues imagínate. Ya, Y han sí. tratado de golpear la puerta todos los días del ministerio y de la Seremi no quieren referirse al tema. Claro, nosotros hemos hecho seguimiento de este caso y se va a continuar haciendo emplazamientos para saber más antecedentes con respecto a en qué situación va a seguir estas multas, que, o sea, ha pasado un año, no es que haya sido este año la fiesta. Sí, No, perdón. oye, y para ser preciso con la información, el señor del helicóptero tiene nombre, evidentemente, Christoph Kaufmann, finalmente tuvo que pagar 3 millones de pesos a la Corporación de Amigos del Hospital Calvo Maquena. En una primera instancia se había pedido una multa de 15 millones, incluso mucho más, me acuerdo, se hablaba de varios millones de pesos más como multa, incluso presidio. Sí, es que Pero finalmente llega a este acuerdo con las autoridades y finalmente eso es lo que ha ido pasando también en muchos casos. Es que sí, pues que ahí van los acuerdos. En vez de entregarlo completamente al ministerio, podrían entregarlo a alguna fundación. Sí, claro, pero finalmente terminan eludiendo Pero- también parte de lo sí, que, po. lo Pero que se dice y lo que se habla en primera instancia, recordando que estábamos en estado de excepción. Sí, y por eso mismo andar en el detalle que nos costabas tú de estos proyectos de ley que habían al principio para ser exigibles. Muchos estaban pidiendo que se hicieran trabajos comunitarios, que se les retuvieran las licencias de conducir, el tema del servicio de tesorería, en el fondo, que nos dice, eso ya es un hecho. Por ejemplo, en esta devolución de impuestos, a quienes hayan recibido multas por parte de la Seremi de Salud, van a haber retenido, además, les digo al tiro, quienes no han pagado estas o no han devuelto estos 500.000 pesos, también les van a retener impuestos, lo que puedan recibir de impuestos este año. Cuéntanos un poquito, por favor. Efectivamente, el proyecto fue aprobado en octubre de este año y publicado en el Diario Oficial, por lo que tanto ya se puede aplicar de manera efectiva. Entonces, ese es un tema de si estas personas que definitivamente deciden no pagar, se les van a aplicar ciertas sanciones que deben estar especificadas y además se le descontaría de la devolución de impuestos, que en un año es muy difícil que alcance el monto. Por ejemplo, uno de los casos más comentados es el que mencionábamos delante, el del piloto de rally, que es la persona que recibió la multa más alta de prácticamente 1.000 UTM, que es algo aproximadamente cercano a los 50 millones de pesos, considerando la cifra actual. Esta persona eligió como abogado a uno de los abogados del presidente Sebastián Piñera, y que en su momento se justificó diciendo que simplemente era una fiesta de amigos, que eran no más de 6, 7 personas. Sin embargo, el arrendatario dice todo lo contrario. Incluso dijo que la casa quedó hecha completamente un desastre. Hay videos del estacionamiento y del lugar que evidencian el tráfico de personas por el sector. Sí, recuerdo esos videos. Claro, y él fue como organizador. Muchos de los otros estaban como participantes, Claro, por infringir las normas. Las multas son más altas, pero a él, claro, le toca las más altas. Bueno, nos quedamos atentos al desarrollo de todo esto, a ver qué va a pasar también con esta retención de impuestos en abril, con aquellas personas que han sido multadas por infringir la norma sanitaria, y como siempre los leemos, ¿ah?
Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por habernos acompañado.